Hola, hoy en mi canal escucharás una historia increíble sobre la vida. Espero que disfruten de esta historia. Esta me impactó hasta la médula. Sinceramente, todavía no puedo olvidarla y llevo días caminando impresionado. Disfruten viéndola. Eso no sucede. O bien prefería ir al trabajo y volver en transporte público. Hay tiempo para pensar en algo propio y leer un libro y pagar en internet. El coche no te da ese lujo. Allí siempre hay que tener mucho cuidado, controlar la situación en la carretera. Incluso de pie en un denso atasco de tráfico de varios kilómetros, no podía permitirse el lujo de distraerse ni por un minuto. No puede pasar mucho en este momento. Y maneja un vehículo de alto riesgo. Así que siempre esté atento. En este caso, la cuestión de la responsabilidad banal y la decencia. Hoy, o bien preferiría ir en coche, poniendo toda su atención en la carretera, porque los pensamientos en su cabeza daban vueltas desdichados. E incluso el libro no ayudó a distraerlos. Pasando página tras página. ¿Qué es? Collins preguntó estrictamente al jefe del departamento de cirugía del hospital de la ciudad. ¿Por qué le prescribió este medicamento al paciente? Sí, porque es barato, pero no funciona peor que los análogos extranjeros. Eso es exactamente lo que es barato. Todo tipo de ancianas lo comprarán de todos modos. Y tenemos un acuerdo con una red de farmacias que debemos recomendar medicamentos muy específicos. Y el número de ventas también afecta directamente su prima. Si de repente se te olvidó. Pero el tuyo es aún más, murmuró Tolia. No prescribiré un medicamento según la bula, cuyo costo es la mitad de su pensión. Cuando hay análogos más baratos, pero igualmente de alta calidad. Por eso sigues yendo a un simple cirujano. Y yo soy tu jefe. Esto significa, entre otras cosas, que está obligado a seguir mis órdenes. No recuerdo que el engaño a la población formara parte de mis funciones oficiales. Y de todos modos, ¿mi turno de media hora ha terminado? Así que supongo que me iré a casa. Con eso, el joven se giró y caminó hacia la puerta. El gerente solo podía cuidarlo en silencio. Comprendió que no había absolutamente nada que desestimara al médico obstinado. Por mucho que no quisiera. Hizo bien su trabajo. Así que no fue posible encontrar una razón formal. Y las recomendaciones de los medicamentos equivocados siguen siendo realmente insuficientes. Noah, a su vez, entendió que no tenía mucho trabajo por lo que cambiar. En todas partes la situación es aproximadamente la misma, aunque en las grandes ciudades puede ser diferente. Pero él no quería averiguarlo. Estudió durante tanto tiempo para ayudar a la gente a ahorrar. Y en las grandes ciudades, incluso sin él, hay suficientes buenos médicos. No como en los pequeños pueblos de provincia como aquel en el que nació y vivió casi toda su vida. Cierto, obtener una educación. El tipo se fue a la capital y no le gustó nada. Todo el mundo está haciendo ruido, alborotado, corriendo a alguna parte. No le gustaba este tipo de vida. Y esto lo hizo aún más limpio en su decisión de regresar a su ciudad natal después de graduarse para beneficiar a sus residentes. La familia Zully estaba muy orgullosa de la elección de su hijo. Casi todos ellos también eran médicos y dedicaron sus vidas a ayudar a la gente común en los pueblos pequeños. Así que el joven también siguió los pasos de sus antepasados. Leon, que ahora debería llamarse Alex, tenía una motivación ligeramente diferente para regresar a su ciudad natal. Eran compañeros de clase, y como se vio después, compatriotas. Cierto, el actual jefe de graduación de estudios no fue todo lo bueno que nos gustaría. Pero sabía cómo, en sus propias palabras, negociar con la gente, por regla general, con la ayuda del dinero, amenazas o conexiones. Está claro que en la capital habría tenido muchas menos oportunidades que en su ciudad natal. Y cuando regresó aquí, casi de inmediato logró alcanzar el puesto de jefe. ¿De qué maneras Noah prefirió no estar interesado? En ese momento, solo estaba haciendo su trabajo, salvando vidas. Y todos estos juegos encubiertos no le interesaban en absoluto. Eso fue hasta que lo tocaron directamente.
Todo comenzó con la misma declaración a León de que ahora deben recetar estrictamente ciertos medicamentos a los pacientes, aquellos por los que las farmacias les pagarán un porcentaje mayor. El requisito en sí no fue un gran problema. Noah simplemente lo ignoró, sabiendo muy bien que la ley estaba de su lado. Pero en relación con esta situación, sucedió otra cosa muy desagradable: la indignación está hirviendo. Entonces, todavía bastante joven, estudiante de ayer, llegó a casa y expresó su indignación a su esposa con la esperanza de comprensión y apoyo. Recetar medicamentos costosos a personas que apenas pueden ganar suficiente dinero para comer, y algunos de ellos no funcionan en absoluto. Los pensionistas. ¿Te imaginas, Eva, en qué piensa? Todavía es médico, pero se comporta como una persona de negocios. Frío, interrumpió su esposa. Como una persona que no quiere estar entre aquellos cuyo salario apenas alcanza para la comida. ¿Entonces crees que tomó la decisión correcta? Noah, aturdida. Siempre te dije que te falta visión para los negocios. Vivimos como mendigos, sinceramente. Pero también podrías ser el jefe del departamento. Y si no fuera por tu honestidad patológica, ¿de qué sirve ayudar a la gente cuando tu propia esposa no puede pagar un par de botas extra? Esta acusación era solo parcialmente cierta. Por supuesto, no vivían bien, pero era suficiente para cubrir las necesidades básicas, incluida la ropa y los zapatos. No de boutiques de bronce, por supuesto. Pero no es de segunda mano. Incluso tenían un coche, aunque no último modelo, pero que cumplía bastante con sus funciones. Además, una conciencia tranquila también vale algo. Al menos eso es lo que pensó Noah. Pero aparentemente no su esposa. Por supuesto, tuvieron conflictos antes, con respecto al hecho de que el tipo, en su opinión, estaba ganando muy poco. Pero, por regla general, se durmieron bastante rápido y no tuvieron consecuencias graves. Pero no en este momento. Para Noah, fue un descubrimiento desagradable que su esposa reaccionara con tanta calma ante un soborno directo. Eva, a su vez, se dio cuenta de que él realmente no tenía en absoluto la cualidad que diplomáticamente llamaba sentido comercial. Y apenas hay posibilidades de que pueda convencer a su esposo de la corrección de su enfoque de la vida. Hablando tranquilamente de todos estos detalles, la pareja llegó a la conclusión de que estarían mejor el uno sin el otro y se divorciaron de mutuo acuerdo. Todo estaría bien. Pero, literalmente, una semana después, Eva ya se estaba preparando para la boda con León, de la que, por supuesto, toda la ciudad se enteró rápidamente. Noah sospechó que su relación comenzó mucho antes del divorcio. Entonces, el tipo estaba en una situación en la que su antiguo rival en el instituto recibió un ascenso y se convirtió en el jefe, e incluso le quitó a su esposa. Además, ella le exigió cosas que nunca hubiera hecho en su vida. Esto fue, por supuesto, muy decepcionante. Y aquí hay otro conflicto en el mismo terreno. Sacó al joven doctor de sus pensamientos. Una imagen extraña fuera de la ventana, el autobús simplemente se dirigió al terraplén y notó al abuelo del principiante en el mar. Su primer pensamiento fue que se trataba de una morsa ordinaria. Una persona practica deportes, fortalece el sistema inmunológico. Bueno. Estaba a punto de alejarse de la ventana cuando notó que algo andaba mal aquí. El abuelo emerge convulsivamente del agua, jadeando por aire, y luego desaparece de la vista nuevamente. Los movimientos de sus manos eran erráticos e inútiles. No intentó agarrarse al hielo ni hacer nada que lo ayudara a salir. Más bien lo contrario. Solo mejoró su posición como médico. Inmediatamente me di cuenta de que mi abuelo se estaba ahogando. El autobús acababa de llegar a la parada. El tipo saltó rápidamente y corrió hacia el mar, sacó a su abuelo y lo examinó. Esto es cierto. Fracaso del corazón. Dejar de respirar. La reanimación solo se realizó de forma casi automática y después de unos largos minutos resultó ser una eternidad. La víctima comenzó a respirar. Luego se cuidó de frotarlo con una toalla, que el abuelo se llevó con prudencia. Lo ayudó a vestirse, colocando su propia chaqueta sobre sus hombros.
El rescatado prefirió no mirarlo y parecía sumamente avergonzado. ¿Qué estaba mal aquí? Abuelo, es la primera vez que te contradices, ¿no? No estoy acostumbrado a esto. ¿No sabes cómo comportarte? ¿Qué hacer si las cosas se ponen mal? Entonces, ¿por qué ir allí? La vida está cansada. El abuelo se quedó en silencio por un rato, y luego por primera vez miró directamente a su salvador. Tal vez cansado. Refunfuñó. Pero ese no es el punto. No me sumergí allí por mi propia voluntad. No puedo prescindir de él. Sonaba lo más extraño posible. Noah, sin embargo, vio que el abuelo podría y quisiera contarle a alguien los detalles de su acto y la situación en la que se encontraba. Solo que ahora no sabía si podía confiar en el tipo que lo salvó. ¿Cuál es tu nombre entonces? Aunque inquirió primero, recordando, finalmente, la cortesía de Liam. Y yo soy Noah, muy simpático. Eso es todo, Liam, tomemos una taza de té contigo. ¿Te apetece algo calentito ahora mismo? Te lo digo como médico. Justo al lado hay un centro comercial. Hay una máquina expendedora, mesas de café para sentarse. Bueno, vamos. Él aceptó. En el camino, Noah logró ver bien a su compañero. No era tan viejo como el tipo pensaba. A primera vista, aparentemente, tenía aproximadamente la misma edad que este o aquel difunto padre. Además, el hombre poseía un físico bastante fuerte, incluso atlético, no demasiado característico de la gente de su edad. Cuando llegaron al centro comercial, tomaron té de la máquina y se sentaron juntos en una mesa. Durante un rato, ambos guardaron silencio. Tal vez no quería apurar a Liam. Pero aún así, prevaleció el deseo de comprender lo que estaba sucediendo. Y él habló primero. Entonces, de todos modos, ¿por qué te zambulliste en el mar? No tengas miedo, tengo malos hábitos. Pero juzgar a una persona en problemas no es ninguno de ellos. Liam lo miró extrañado, como si lo juzgara. Luego suspiró y dijo en voz baja, tesoro. Noah pensó que había oído mal o que el abuelo decidió gastarle una broma. Pero pude ver en el rostro de Liam que estaba hablando en serio. Entonces el chico comenzó a temer que todavía era demasiado tarde con su ayuda. Y el cerebro del hombre resultó dañado como resultado de ahogarse. Sin embargo, tal vez incluso antes de eso no estaba muy sano mentalmente. Al parecer, al darse cuenta de lo que ahora pensarían de él, Liam decidió contar si todo estaba como estaba. Decidió que no podía ponerse peor. La historia que contó no sonaba particularmente fantástica. De su padre, el chico sabía en su juventud. Algo similar sucedía todo el tiempo. Al final resultó que, siendo muy joven, Liam se metió en muy mala compañía, francamente, a los bandidos. Y así sus amigos decidieron robar una joyería. Él, para su vergüenza, iba a este negocio con ellos. Cambié de opinión en el último momento. O tenía miedo, o su conciencia no se lo permitía. Sino más bien, ambos por igual. Al final resultó que hizo lo correcto, no solo desde un punto de vista moral. Rápidamente, toda la empresa fue atrapada por las fuerzas del orden. No eran ladrones profesionales. Entonces, los punks de 18-19 años han heredado. Así que no fue difícil calcularlos. Pero las joyas robadas no se encontraron con ellos y no se encontraban por ninguna parte. Como si se hubieran evaporado. Ninguno de la pandilla confesó dónde los escondieron. Pero Liam sabía literalmente el día antes del arresto. Por supuesto, tiraron el botín al río, con la esperanza de encontrarlo más tarde. Pero ninguno de ellos estaba destinado a regresar por un tesoro. Fueron juzgados, independientemente de su edad, en toda su extensión. Fueron enviados al campamento. ¿Y quién recibió un disparo mientras escapaba? ¿Quién no compartió algo con sus compañeros de celda y quién murió de tuberculosis? Hasta el final del término, nadie sirvió. Todos murieron. Esta es una historia tan triste pero instructiva,
resumió Liam. Y todos estos años recordé dónde estaba enterrado, pero no toqué los objetos de valor de otras personas. No conducirán al bien. Hace apenas unos años, mi nieta se enfermó. Todavía bastante pequeño. Ella viviría, sí, viviría. Y ella tiene un defecto en el corazón. Por supuesto, puede hacer la operación, pero es dolorosamente costosa. No tenemos esa cantidad de dinero. Mi padre abandonó a mi hija a mi nieta. Parece incluso antes de que se revelara que estaba embarazada. Tal vez sea lo mejor. Melissa y yo nos llevábamos muy bien sin él, pero hace un año ella se quedó con su nieta. Una hija fue a la capital a ganar dinero para conseguir dinero para los muros, para una operación. Sí, desapareció allí. Traté, por supuesto, de encontrarla solo como encontrar a una persona en una ciudad tan grande. Y a la policía no le importa. Solo piensa, alguna niña desapareció, probablemente dijeron, se escapó de esa vida y vive feliz para siempre en algún lugar de Nueva York sin un convoy, en la forma de un niño pequeño enfermo y un padre anciano. Sé que Madison no es así. Bueno, a menos que se lo demuestres. Así que todavía tengo una forma de ayudar a mi nieta, al mismo tiempo, puedo contratar a un detective privado para que busque a mi hija. Si el dinero queda, por supuesto, hay una fortuna en el fondo del mar. Eso es lo que Liam dijo seriamente. Ya sea para vincular estos funerales con el bien, definitivamente no traerán. Si tu nieta muere, seguramente no habrá nadie para ayudarte. Y además, todavía no es un hecho que las joyas estén ahí. Ya sea para vincular estos funerales con el bien, definitivamente no traerán. Si tu nieta muere, seguro que no habrá nadie que te ayude. Y además, todavía no es un hecho que las joyas estén ahí. Ya sea para vincular estos funerales con el bien, definitivamente no traerán. Si tu nieta muere, seguramente no habrá nadie para ayudarte. Y además, todavía no es un hecho que las joyas estén ahí. Incluso si realmente fueron arrojados al mar en este lugar. Nunca se sabe lo que pudo haber pasado con los años. Tengo un par de ideas, ¿cómo puedo conseguir dinero? Acompañó a Liam a su casa y comenzó a llamarlo por cortesía. Aceptó pasar unos minutos. Miró a la nieta del anciano. Una niña maravillosa de 5 años, amable, tranquila. De hecho, para vivir y vivir. Y aquí hay tal dolor. Me convencí aún más de que necesitaba ayudar a esta familia. Y realmente tenía opciones donde puedes obtener dinero por ello. Sin embargo, las opciones no son particularmente agradables para él. En un pueblo pequeño, todos se conocen. Así que Noah conocía a un jefe del crimen. Y él sabía que el tipo era un cirujano de clase alta, lo llamó repetidamente a su trabajo. Ven a mí, no te haré daño. ¿Cuánto cobras en tu pésimo hospital? Será 10 veces más grande que nosotros. Por así decirlo, un pago adicional por el riesgo. No, respondió Nick, yo no hago esas cosas, pero como sabes, puedes averiguarlo. Encuentra a este hombre. Todos simplemente lo llamaban Steve. Aunque ese no era su verdadero nombre. En la ciudad, mantuvo un casino subterráneo, donde pasaba la mayor parte de su tiempo. Y allí fue donde Noah fue a la mañana siguiente. La autoridad, al verlo, sonrió y casi abrazó al cirujano. De ninguna manera. Cambió de opinión, se rió entre dientes. El dinero nunca es superfluo, pero realmente necesito el dinero. Con calma respondió bien en deuda durante varios meses. Pero la cantidad es bastante grande. Puedo y lo daré no codicioso, ni siquiera tomaré interés. Pero, ¿cómo vas a devolverlos? Noé lo hizo. Hablarle a Steve sobre una posible contribución definitivamente no era parte de su plan. Si las joyas realmente existen, el criminal las busca ante un simple cirujano y ciertamente no considerará información sobre la ubicación del tesoro digna de pagar una deuda. Eso es todo, se rió Steve. Pero mira, te ofrezco las siguientes condiciones. Hasta el día que pagues la deuda, trabajarás para mí.
Digamos que es una garantía de que no puedes hacerlo todo con mi dinero. No entregas a tiempo. Su contrato, digamos, se extenderá para siempre sin derecho a rescindirlo. ¿Me entendiste bien? Sí, no es como un tonto, respondió Noah. Por supuesto, tales condiciones no eran del agrado del joven cirujano. Pero, ¿qué puedes hacer? La vida de una niña inocente está en juego. Todavía tenía una sonrisa brillante en la pared ante sus ojos. Que, por supuesto, sabía de su enfermedad, pero ni siquiera sospechaba que tan pronto podría morir. Tal vez, por el bien de esta sonrisa, uno podría empujar sus principios al infierno. Además, esperaba poder obtener el preciado tesoro del fondo del mar y pagar al bandido mucho antes de que expirara el periodo designado. Esteve le dio 6 meses, tal vez ni siquiera tendría que lidiar con las consecuencias del enfrentamiento criminal. Por supuesto, él mismo no se zambulló en el mar. Contraté a un buzo profesional para esto. El de barrer el fondo hacia arriba y hacia abajo en un radio muy decente desde el lugar que indicó Lien. Desafortunadamente, no se encontraron gemas. Además, no hay rastros del hecho de que alguna vez estuvieron allí. Mientras tanto, se realizó una operación exitosa en las paredes de una de las mejores clínicas metropolitanas. La vida de la niña ya no corría peligro. Ahora se enfrentaba a un largo programa de rehabilitación. Todo en el mismo centro médico. Por supuesto, un niño tan pequeño no podía quedarse solo, por lo tanto, el abuelo estaba allí con su nieta. Este pensamiento probó un poco a Noah con el hecho de que ahora tendrá que trabajar para Esteve, aparentemente, por el resto de sus días. Dado que no fue posible obtener una cantidad tan grande por el tiempo que se le asignó. Por supuesto, trató de no demostrarlo, pero estaba seguro de que el criminal entendía perfectamente el verdadero estado de las cosas. Según el contrato, un par de veces a la semana iba a la casa de Esteve. Este último cada vez advertía al médico con anticipación que sus servicios podrían ser necesarios en tal o cual día y a tal o cual hora debía ser. Esto se debió a algún tipo de negocio en el que salió la pandilla. O prefirió no saberlo. Por regla general, se sentaba en una habitación libre y podía ocuparse de sus propios asuntos. Simplemente no podía ir a ninguna parte hasta que Esteve lo dejara ir. Todavía no ha habido ningún trabajo para él. Aparentemente, las cosas iban bastante bien con los criminales. Pero Noah no sabía cuánto duraría esa suerte. Y un día llegó el momento en que tuvo que estar seriamente nervioso. Varias personas irrumpieron en el apartamento, maldiciendo con tales palabras que nunca antes habían escuchado. Inmediatamente se dio cuenta de que ahora tendría que comenzar el trabajo por el cual estaba aquí de guardia. Sus manos temblaban de una manera que nunca antes había sucedido. Simplemente comprendió perfectamente que coser bajo tierra las heridas de los bandidos, en realidad, ya era complicidad en un delito. Pero también tenía claro que si hacía algo mal, las consecuencias podrían ser incluso peores que un proceso penal. Una situación desesperada, pero hay que tratar de calmarse. Noé lo logró. Apenas vio la herida en el brazo del bandido, dejando los bordes irregulares del corte con el aspecto profesional de un cirujano experimentado. Inmediatamente se dio cuenta de que no era un cuchillo lo que la había dejado, mucho menos una bala. Solo fue una mordedura de perro. Además, como quedó claro, de las conversaciones de gánsteres, ni siquiera recibió cuando intentaba ingresar al territorio privado de alguien, solo un ataque accidental de una jauría de perros callejeros. Por supuesto, tampoco bueno. No importa cómo lo mires, es una operación clandestina por la que también puedes meterte en serios problemas. Aún así, no es tan malo como curar heridas francamente criminales. Pero, ¿qué eclosionó? La víctima gruñó. Cuello, venga, doctor. Te dolerá, advirtió honestamente. Si la anestesia se enfriará tendrá que vivir. Sí, no más doloroso que el que compró el perro. Criaturas astutas. ¿Cómo conseguiste el tallo? Inmediatamente huyeron. Te lo dicen, Aibolit. ¿Hay alcohol en la casa?, preguntó el cirujano. ¿Qué quieres rodar por coraje?
Esteve se rió entre dientes. La herida necesita ser tratada. Es inútil vivir. Se pudrirá aún peor. Tal vez incluso llegar a la muerte. ¿Qué no entendió la víctima? Morirás en breve. Le explicó Esteve, sacando una botella de whisky barato de la alacena. ¿Funcionará? Ya le preguntó a Noah, él solo asintió. Tomó alcohol de sus manos y lo salpicó sobre la herida. Gritó el bandido, tratando de no prestarle atención. El cirujano se puso a trabajar. Suavemente retrajo los bordes de la herida y los masticó. ¿Bandido delante de él o no? Y tenías que hacer tu trabajo de acuerdo con todas las reglas, no solo por miedo a esta gente, sino también por decencia profesional. Si estás dispuesto a ayudar, entonces ayuda. Esto es lo que lo guió toda su vida. Por eso eligió la profesión de médico y no iba a desviarse de sus principios ni siquiera en tales condiciones. Durante los siguientes minutos, aprendió algunas expresiones más fuertes. A veces incluso me sorprendí pensando que sería bueno grabar tales obras maestras únicamente con fines de investigación. A pesar de la mirada confiada, al prisionero claramente no le gustaban los bordados, las heridas sin anestesia y al expresar sus sentimientos, no era tímido. No es así como Esteve le susurró. No hace falta llamar demasiado la atención sobre este apartamento. Sorprendentemente, funcionó a la perfección. Mejor que cualquier anestesia hasta el final de la operación, el bandido solo sisea entre dientes, pero no pronunció palabra ni lloró. O no quería pensar en lo que le esperaba a este pobre hombre. De lo contrario, colocó un vendaje limpio sobre la sutura fresca y le dijo que se la cambiara al menos una vez al día. Esto puso fin a la primera operación en su carrera de bandido. Y no fue tan malo como Noah había imaginado. Ni un llanto. O no quería pensar en lo que le esperaba a este pobre hombre. De lo contrario, puso un vendaje limpio sobre la sutura fresca y le dijo que se la cambiara al menos una vez al día. Esto puso fin a la primera operación en su carrera de bandido. Y no fue tan malo como Noah había imaginado. Ni un llanto. O no quería pensar en lo que le esperaba a este pobre hombre. De lo contrario, colocó un vendaje limpio sobre la sutura fresca y le dijo que se la cambiara al menos una vez al día. Esto puso fin a la primera operación en su carrera de bandido. Y no fue tan malo como Noah había imaginado. Esto puso fin a la primera operación en su carrera de bandido. Y no fue tan malo como Noah había imaginado. Esto puso fin a la primera operación en su carrera de bandido. Y no fue tan malo como Noah había imaginado. Por otro lado, era muy consciente de que solo empeoraría. Muy pronto, las heridas francamente criminales, las heridas de arma blanca, las heridas de bala pueden desaparecer. Trató de no pensar en cómo sería su vida después de que la deuda hubiera expirado. Pero no fue tan fácil. Imágenes terribles subieron a mi cabeza, impidiéndome dormir normalmente por la noche. Sin embargo, no vio ninguna salida a esta situación. ¿Qué vas a hacer aquí? Puedes vender el auto, él no lo usa mucho de todos modos. No puedes aprender mucho de ella. Insuficiente y prestigioso, pero no lo suficientemente viejo como para ser considerado una antigüedad. Tal vez se cobrará parte de la deuda, pero ¿dónde más puede obtener el resto? Tiene un solo apartamento. No te quedes sin hogar. Aunque cuanto más se acercaba el periodo de ajuste de cuentas, menos terrible parecía tal idea. Es mejor ser honesto con las personas sin hogar que trabajar para una banda de bandidos. Y aunque indirectamente, aún participan en sus actividades delictivas. Es médico, debería ayudar a la gente, no a estos cabrones que les roban y los matan. Así pasaron unos días más. Las llamadas del bandido se hicieron cada vez más frecuentes. Y si no fue fácil combinarlos con su trabajo principal. Y aún así aguantó. Un día cuando estaba sentado en casa, Esteve tenía algo que cambió las cosas dramáticamente. Cuando llegó, el propietario estaba recostado cómodamente en el sofá, mirando la gran pantalla plana de televisión. Al principio pensé que era una especie de película. Esto lo sorprendió.
Esteve claramente no dio la impresión de ser un conocedor del cine. Mirando más de cerca, el cirujano se dio cuenta de que se trataba de una grabación de algún tipo de restaurante. Debe ser uno de los establecimientos legales del criminal. Habiendo perdido todo interés en la imagen, Silla quería alejarse. Pero luego la cámara cambió de ángulo y vio un pequeño escenario en el que estaba parada una mujer con un vestido premium muy revelador. Era muy hermosa y cantaba bien. A juzgar por la reacción entusiasta de la sala, no hubo sonido. Sin embargo, la atención del chico no fue atraída por los hechos de que esta chica se le escapó en contra de su voluntad. ¿Qué te gustó? Esteve sonrió. Te puedo presentar. Su voz es angelical. Es una pena que no puedas oírlo. Yo diría que canta tan bien como parece. Solo tienes que viajar lejos. Ella vive en la capital. Esta transmisión en vivo es de mi restaurante. Controlo el trabajo, desde lejos, por así decirlo. Progreso sin embargo. ¿Fresco? Noah dijo distraídamente. Pero, ¿quién es esta chica de todos modos? ¿De dónde es ella? Sí, no necesito saberlo. Esteve claramente se estaba molestando. Vine al restaurante para trabajar como lavaplatos. El mendigo es visible. Es cierto que ella misma dijo que no recuerda casi nada de sí misma. Como que la golpearon en la cabeza. Sí, lo robaron. Tal vez sea así. En general, no me importa. Lo principal funcionó bien. Incluso le dieron a Murka en el restaurante. Para no pasar la noche en la calle. Y resultó que no lo tomaron en vano. Una cantante se enfermó y esta dama se ofreció como voluntaria para reemplazarla. Resulta que ella canta muy bien. Ahora una joya de restaurante. Muchos vienen solo para escucharlo. Pero para mí, en consecuencia, el beneficio adicional fue un aumento para ella. Noah miró a la chica en estado de shock. Se sintió atraído por sus rasgos. Pero no por su belleza, sino por el hecho de que eran dolorosas. Familiar para el joven, reconoció la nariz, los labios y las cejas, y están especialmente claramente definidos, como tallados por la mano de un hábil escultor. Pómulos. Liam tenía los mismos pómulos. Pero todo lo demás es como Nia maduró 20 años. ¿Será que esta Melissa es la hija desaparecida del anciano? Después de todo, todo encaja. Ella se fue a la capital a trabajar, y si allí la robaron, e incluso la golpearon hasta perder la memoria. Esto explica por qué desapareció. Bueno, su empleador dio una respuesta directa a la pregunta de por qué la policía ni siquiera quería hacerse cargo de este caso. Esteve, porque todos en la ciudad lo sabían y todos le tenían miedo, incluidos los agentes del orden. Bueno, su empleador dio una respuesta directa a la pregunta de por qué la policía ni siquiera quería hacerse cargo de este caso. Esteve, porque todos en la ciudad lo sabían y todos le tenían miedo, incluidos los agentes del orden. Bueno, su empleador dio una respuesta directa a la pregunta de por qué la policía ni siquiera quería hacerse cargo de este caso. Esteve, porque todos en la ciudad lo sabían y todos le tenían miedo, incluidos los agentes del orden. Bueno, su empleador dio una respuesta directa a la pregunta de por qué la policía ni siquiera quería hacerse cargo de este caso. Esteve, porque todos en la ciudad lo sabían y todos le tenían miedo, incluidos los agentes del orden. Si esto es cierto, sacarla de este lugar será muy difícil. Pero al menos deberías intentarlo. Bueno, tal vez no ella en absoluto. Y decidió empezar hablando con Liam. Afortunadamente, ella y su nieta acababan de regresar a su ciudad natal. Esa misma noche, cualquiera de los dos fue a visitarlos. Estaba tan emocionado que ni siquiera pensó que valdría la pena llamar con antelación y avisar de la visita. Pero, por supuesto, para los habitantes de la casa no tenía ninguna importancia. Les prestó un servicio tan invaluable que se alegraron de verlo en este apartamento a cualquier hora del día o de la noche. Por un tiempo, ella y Liam hablaron de nada. O estaba tratando de descubrir la mejor manera de iniciar la conversación por la que había venido aquí.
No quería darle a mi abuelo falsas esperanzas. Por lo tanto, para empezar, quería asegurarse de que su conjetura era correcta. Afortunadamente, fue ayudado por su propio abuelo, quien habló de su hija Naie, que cada día se parece más a su madre. Parece que solo sus pómulos no son nuestros suaves también. Aunque tal vez sea infantil. Dispara de nuevo. O tal vez no. Quizás este padre. Tal vez tienes fotos de Melissa, preguntó Noah cuidadosamente. ¿Cómo es eso?, preguntó Liam. Claro que sí. Ahora irá al otro extremo de la habitación. Comenzó a buscar activamente algo en el cajón. La habitación, para su sorpresa, no sacó una especie de álbum con fotografías, sino un teléfono inteligente. Modelo antiguo, pero muy bien conservado. Estaba claro que nadie estaba usando mucho el teléfono. Morozko me lo acaba de comprar, explicó el abuelo. Solo que realmente no me acostumbré a esto. De alguna manera me resulta más familiar, pero también lo fotografié un poco. ¿Te preguntas cómo se ve ahora? Y luego sigo teniendo álbumes con fotografías de niños y después ya de instituto. Éxito. Noé también respondió. Muestre, por favor, lo que ella es ahora. Liam rebuscó en su teléfono, abrió una de las fotos y se la mostró al joven. Era un retrato de primer plano, no muy hábilmente tomado, pero claramente con amor por la niña representada en él. Por un momento, Noah se quedó sin palabras. No creyó hasta el final que toda la situación no era una mera coincidencia o un juego de su imaginación. Sin embargo, desde la pantalla del smartphone, el cantante del restaurante Esteves en la capital lo miraba sonriente. Dijo Liam con voz ronca, alejándose un poco de la sorpresa. Creo que sé dónde está tu hija ahora. Aquí le tocó al abuelo perder el poder del habla. Su rostro mostraba cómo las emociones cambian entre sí de sorpresa e incredulidad a alegría no disimulada y viceversa. Parecía incapaz de entender si su audición le estaba fallando. Esta imaginación no se jugó, ya sea que esté tratando de ilusiones. Después de todo, ¿no es esto solo una broma cruel? Por supuesto, Noah no dio la impresión de ser una persona que bromearía sobre esas cosas. Aún así, Liam sabía muy poco de él para estar seguro de eso. Al final, pudo decir en voz baja, ¿dónde está ella? Noah, con el mayor detalle posible, le contó sobre la grabación que vio y sobre la chica en ella, en la que inmediatamente sospechó de Melissa y mencionó que si realmente era ella, sería muy difícil sacarla de ese restaurante. Sí, y el propio Liam, siendo vecino de este pueblo y teniendo una idea de quién era Esteve, lo entendió muy bien. Sí, dijo confundido. Después de todo, mi niña siempre ha podido, incluso fue a una escuela de música en un momento. Luego se cansó de este negocio, pero siguió cantando para sí misma. Él lo quiere mucho. Entonces todo encaja. Pero, ¿cómo podemos sacarlo? Por mucho que quisiera, o ayudar a su abuelo a irse con él, no pudo, porque estaba atado por el trabajo y un acuerdo con Esteve. Como resultado, acordamos que Liam iría solo, pero sería muy cuidadoso y se comunicaría con el joven en cualquier situación imprevista. Y mientras él mismo sigue el pequeño muro. Y así lo hicieron. Noah acompañó a su abuelo al tren y le deseó buena suerte. Pasaron 2 días tranquilos. Liam llamó a todos 2 veces al día. Encontró un restaurante y la cantante realmente resultó ser su hija. Pero aún no ha podido hablar con ella. En el momento en que se iba a llamar al siguiente, el abuelo no se puso en contacto. Mientras tanto, Esteve llamó urgentemente a Noah a su oficina. A juzgar por su tono, sucedió algo fuera de lo común. El cirujano nunca antes había oído tanta molestia en su voz. Con el corazón apesadumbrado, fue al apartamento, al que silenciosamente llamó maldito. En camino, no dejaba de preguntarse cuánto trabajo le espera y qué tendrá que afrontar en general. Para su sorpresa, cuando llegó al lugar, no encontró a un grupo de bandidos sangrando por heridas de bala. O algún otro cuadro terrible de esos que logró dibujarse a sí mismo. Solo Esteve, sentado frente al televisor y claramente fuera de sí. Tan pronto como lo vio,
hizo una mueca. Extrañas noticias me llegan desde la capital de nuestra patria. Comenzó patéticamente. Informan que un anciano logró atrapar a nuestro único cantante después del trabajo. Lo que le dijo no está claro. Sí, solo que ahora la dama está activamente arrancada a la libertad. ¿Sabes algo sobre esto? Noah estaba conmocionado y en silencio, sin saber qué responder en tal situación. Obviamente no esperaba esto. ¿Cómo no incriminar a Liam, Melissa? ¿Cómo no puedes firmar su sentencia de muerte con tus propias palabras? El silencio se prolongó. Esteve observó atentamente el rostro del joven, como si leyera sus pensamientos. Curiosamente, continuó, y sin esperar respuesta, cierto cirujano que desesperadamente detesta mi modesto negocio, no hace mucho tiempo se interesó por esta joven. ¿Por qué pensaste en contratar a un anciano para robar a la chica que te gusta de mi restaurante? Este es su padre. Dijo en voz baja. Si desapareció hace un tiempo, se fue a trabajar y no volvió. Y ahora lo he encontrado. Y tú, sabiendo para quién trabaja, decidiste que podías traerla a casa burlonamente, preguntó Esteve. ¿O no sabes que no me dejan así? ¿Por qué renunciaste a esta chica? ¿Es realmente tan difícil encontrar un buen cantante? ¿Especialmente en la capital? Un buen cantante, tal vez no difícil. Pero un buen cantante que acepta trabajar por comida y cama en un restaurante ya es algo más difícil. Ya sabes, ¿no? Soy una persona de negocios. Las historias lamentables sobre hijas perdidas y padres no perdidos no me interesan mucho. Dime que hay al menos una razón para mantener vivo a este viejo. Noah lo miró, pensando convulsivamente que podía ofrecerle a este hombre y él mismo comprendió que nada. Le debe mucho dinero de todos modos. Y en caso de que no se lo devolviera, prometió trabajar para él hasta el final de su vida. Así que incluso esta versión de una posible oferta presentada. Más el 50% de la cantidad que te debo. Finalmente, aventuró, y lo que has tomado prestado, no eres capaz de devolverlo, ¿no es? ¿Y si no regresa antes de que finalice el plazo, entonces qué? Lleva a la chica de vuelta y esta vez no solo como cantante, ¿si entiendes lo que quiero decir? Esteve se rió entre dientes. No, espetó Noah demasiado bruscamente. Si no te lo devuelvo, puedes matarme. ¿Y de qué me sirve matar a una persona que me será mucho más útil viva? Noah sintió que la conversación estaba llegando a un callejón sin salida. Y entonces se dio cuenta. Aunque sabía que lamentaría amargamente sus palabras. Puede que se necesite un cirujano, como dicen, en el campo, ¿no? No teníamos tal acuerdo. Esteve lo miró incluso con cierta admiración. Claramente no esperaba este giro de los acontecimientos. Después de pensar por unos minutos, finalmente dijo. Una cantidad bien definida. Más otra mitad para la misma fecha, o te convertirás en un miembro de pleno derecho de mi humilde equipo. No te atrevas a hacerte nada a ti mismo. Y entonces tus chicas y los 10 primeros no serán buenos. A casa, Noah caminó con el corazón apesadumbrado, tratando de entender cómo se metió en toda esta historia y cómo salir de ella ahora. No tenía ninguna respuesta. En el camino, le compró a Naie un huevo de chocolate con un juguete. A la niña le gustaban mucho, pero la oportunidad de comprarlos para su abuelo era muy rara. Nya, como siempre, sonrió con despreocupación, mirando a Noah, quien, al parecer, ya había comenzado a considerar a su padre perdido. Sí, y él mismo experimentó solo los sentimientos más cálidos por este niño alegre. Y ahora, viéndola fascinada por la princesa de juguete, apartando cuidadosamente el chocolate, estaba seguro de que había tomado la decisión correcta, sin importar qué. Melissa y Liam regresaron al día siguiente. Nya estaba muy feliz de ver finalmente a su madre. El abuelo también se veía absolutamente feliz. Sí, y el mismo Noah está viendo la reunión familiar. Dejó escapar una lágrima masculina, y mientras tanto, el abuelo lo llamó a un lado en silencio. Tenemos una historia extraña, dijo y comenzó a contar.
Resultó que al hombre no se le permitió ingresar al restaurante, lo cual, sin embargo, era bastante esperado. De acuerdo con el código de vestimenta, claramente no ingresó a esta institución de élite. Y, sin embargo, logró ver a su hija por el rabillo del ojo. Por supuesto, esto fue suficiente para conocerla y dar vueltas por el establecimiento durante un tiempo más. Liam resultó que Melissa vive aquí en un armario, que está cuidadosamente custodiado, pero nadie restringe el movimiento de la niña, por lo que puede salir tranquila, por ejemplo, a la tienda o a caminar, esperando una de estas salidas. Liam se acercó a su hija para hablar. Aparentemente, la mera visión de su padre despertó en sus recuerdos de Michael como resultado del trauma. Recordaba absolutamente todo y quién era y qué le pasó después de su llegada a la capital. Melissa encontró un trabajo bastante rentable y cumplió con calma sus deberes durante varios meses. Vivía modestamente, destinando casi todo su salario a la operación de su hija, y lograba ahorrar lo necesario. Estaba a punto de irse a casa. Sí, solo alguien obviamente sabía que iría a la estación con una bolsa llena de dinero. ¿Quizás recibieron un consejo del trabajo? ¿Quizás algo más? Solo en el camino recibió un fuerte golpe en la cabeza. Detrás de ella, amaneció sin bolsa y con recuerdos muy turbios del pasado. Además, en principio, usted mismo sabe cómo llegó al restaurante primero como lavaplatos y luego como cantante. Y ahora, recordando todo, se dio cuenta de que tenía que volver a casa. Decidí ir a mi armario por algunas cosas. En vano, por supuesto. Tuvimos que huir con ella. Tan pronto como Melissa estuvo en su modesta morada en el castillo, una llave abrió el exterior. Además, como la niña se convenció rápidamente, no era en absoluto la cerradura que ella misma podía abrir. Obviamente, otro oculto estaba montado en la puerta. Al mismo tiempo, los guardias del restaurante agarraron al propio Liam y también lo encerraron en alguna habitación. Asombrosamente, lo trataron bien. En su celda había una mesa y una cama, un sillón. Incluso le llevaban comida, pero no le hablaban, no lo dejaban salir ni ver a su hija. Pero lo más sorprendente, habiendo guardado, probablemente, alrededor de un día. No solo nos dejaron ir, no sabes nada al respecto. Se sabe que suspiré o hice otro trato con este B. Eso es lo que me temía, negó con la cabeza. Liam, ¿no deberías haberte metido en tantos problemas por nuestra culpa? Pero nada. ¿Has hecho tanto por mí que ahora me toca a mí ayudarte? Liam no dio ninguna explicación adicional para estas misteriosas palabras. Solo le aseguró a Noah que no haría nada ilegal o peligroso para él o su familia. Esto le sentaba bastante bien al joven. Noah comenzó a visitarlos a menudo para tener un feliz reencuentro. En la familia, era amigo de Liam y percibía a Nia casi como su hija. Su madre no tenía nada en contra de este arreglo. Después de todo, ella ya sabía que este tipo los había salvado a todos. De hecho, sacrificó su vida. Pero había otra razón que obligaba a Noah a regresar una y otra vez a esta hospitalaria casa. Es decir, la propia Melissa. Solo una persona ciega no se daría cuenta de lo hermosa que es. Y él, al oír su voz, se enamoró. Pero además de eso, el chico admiraba su fuerza de voluntad. No es tan simple. Habiendo aprendido el terrible diagnóstico de su único hijo, no se dio por vencida y no la soltó. Fue a la capital e incluso logró ganar la cantidad necesaria de dinero. Seguramente para ello tuvo que trabajar durante días sin descanso alguno. Y lo que pasó después definitivamente no fue su culpa. E incluso encontrándose en circunstancias tan monstruosas, sola en una ciudad extraña sin dinero y sin recuerdos, pudo encontrar una salida. Cuanto más interactuaba Noah con Melissa, más admiraba a esta hermosa mujer. Era muy inteligente, podía mantener la conversación sobre cualquier tema. Pero, además, en la comunicación con aquellos a quienes consideraba propios. Ella era gentil y amable. El chico parecía haber conocido a la mujer perfecta. Él mismo no se dio cuenta de cómo se enamoró perdidamente de ella. Y cuando me di cuenta por un tiempo no me atrevía a hacer nada.
Estaba atormentado por las dudas, pero ¿tenía derecho a acercarse a Melissa dadas las circunstancias? Es un bandido sin 5 minutos. Le debía una gran cantidad de dinero a un jefe criminal serio. Y si él no lo devuelve, entonces la relación obviamente llegará a su fin. Puede arriesgarse a sí mismo, pero no a la mujer que ama. Su anciano padre y su hijo pequeño. Entonces, ¿vale la pena darle esperanza a Marusa? Después de todo, si ella responde a sus sentimientos, la felicidad será de corta duración. Y entonces será muy difícil para ella. Por supuesto que lo hará. Ella es fuerte, pero ¿por qué someterla a tal prueba? Quizás no se hubiera atrevido a actuar si no fuera por Liam. Ya veo, ¿te gusta mi Rebecca? Comentó de alguna manera. ¿Cómo no te puede gustar ella? Bueno, ¿por qué dudaste? Que eres un buen tipo. No me importará en absoluto. Sí, Iña te ama. Te diré un secreto y mi hija se preocupa por ti. ¿Está en mi posición imponer mi amor a una dama tan hermosa? No te preocupes, estás sobre esta deuda. Respondió Liam. ¿Tengo una idea de cómo pagarlo? No me importa. Veo lo que quieres. Solo que la deuda no es esencialmente tuya, sino nuestra. Así que será justo si lo regalamos. Habiendo obtenido una bendición tan extraña del padre de Melissa, Noah, sin embargo, decidió actuar. Un día se puso su mejor traje y apareció en el umbral de la casa familiar con un enorme ramo de girasoles. Liam le abrió flores inusuales para una niña inusual. Y, por supuesto, inmediatamente adivinó sobre las intenciones del chico para alentarlo, asintió con la cabeza. Noah fue a la cocina, donde estaba bebiendo té para Melissa en la mesa. Anna estaba realmente encantada con el ramo que recibió y respondió a la declaración de amor del chico que era absolutamente mutuo. Y así comenzó su relación. Empezaron a ir a cafés, cines y solo a pasear juntos. Nia se les unía a menudo. Y a veces iban a algún sitio con toda la familia. Pero cuanto más se acercaba el momento de pagar la deuda, más sombrío y poco hablador se volvía tampoco. Era evidente que esta situación lo estaba presionando, no permitiéndole vivir normalmente, pero incluso respirar con suficiente libertad. Los pensamientos de que toda esta felicidad terminará pronto no le dieron paz al chico. Tanto Melissa como Liam entendieron esto. Un día, Liam invitó a Noah a dar un paseo con él. Parecía extremadamente complacido, pero no quería explicar nada. Los pensamientos de que toda esta felicidad terminará pronto no le dieron paz al chico. Tanto Melissa como Liam entendieron esto. Un día, Liam invitó a Noah a dar un paseo con él. Parecía extremadamente complacido, pero no quería explicar nada. Los pensamientos de que toda esta felicidad terminará pronto no le dieron paz al chico. Tanto Melissa como Liam entendieron esto. Un día, Liam invitó a Noah a dar un paseo con él. Parecía extremadamente complacido, pero no quería explicar nada. Él solo dijo a todas las preguntas, ten un poco de paciencia. Está cerca aquí. Pronto verás todo por ti mismo. Caminaron por el parque. Salimos a la calle principal de la ciudad, pero casi de inmediato nos desviamos hacia una especie de callejón, que tenía un aspecto bastante lúgubre. Estaba oscuro y sucio aquí. En una palabra, el lugar es extremadamente desagradable. Muy pronto el conjunto de garajes pareció viejo y tan antiestético como todo su entorno. En su territorio y se dirigió con un paso confiado Liam. Todavía no entiendo lo que olvidaron en un lugar como este. Sin embargo, Noah lo siguió, sin tratar de hacer más preguntas. Ve a uno de los garajes. El abuelo rebuscó en sus bolsillos durante un rato y luego sacó la llave. La cerradura se abrió con facilidad, como si se hubiera usado recientemente. Al entrar, Liam tocó la pelota con la mano, sintió el interruptor a lo largo de la pared, y en algún lugar debajo del techo, se encendió una bombilla vieja y tenue. El contenido del garaje no era muy impresionante. Unos montones de basura en las esquinas y un coche viejo en medio. Obviamente,
el auto se lavó recientemente y en general, intentaron darle un aspecto más o menos decente. No creas que te traje a esta basura que Liam comenzó a admirar. Ahora te explico todo. Este coche ha estado parado durante mucho tiempo. Muchos años ya. Pertenecía a mis desafortunados amigos, de quienes ya te he hablado. Bueno, yo también, de hecho. Éramos como hermanos el uno para el otro. Todos usaron el auto. Pero me lo entregaron solo después de ese caso con las joyas. No me atraía el coche. No quería que me gustara eso. Y no había ninguna necesidad particular. Y ella se levantó lentamente. Ni siquiera quería entrar en ese garaje. Cuando por primera vez después de tantos años empezó a abrir, imagínense, se le cayó la cerradura. Tuve que cambiar. Es un milagro que nadie haya estado aquí antes. Aparentemente, no pensaron que hay algo que tomar aquí. Pero no se trata de eso. En general, pensé en cómo lidiaríamos con tu deuda. Y luego me acordé de la máquina. Y después de todo, muchos coleccionistas estaban interesados en las antigüedades. Y mi mano no se levantó para vender. Aunque no lo usé. Y no creo que pueda conseguir mucho dinero por ello. Pero al menos algo. Y así comenzó a prepararse para la venta. Lavado allí algunas partes cambiadas, examinadas. Y aquí sucedió lo más interesante. Es bueno que haya decidido ajustarlo en lugar de venderlo como está. Pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizás paguen más que por el piso de uno derrumbado, y después de todo, muchos coleccionistas estaban interesados en las antigüedades. Y mi mano no se levantó para vender. Aunque no lo usé. Y no creo que pueda conseguir mucho dinero por ello. Pero al menos algo. Y así comenzó a prepararse para la venta. Lavado allí algunas partes cambiadas, examinadas. Y aquí sucedió lo más interesante. Es bueno que haya decidido ajustarlo en lugar de venderlo como está. Pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizás paguen más que por el piso de uno derrumbado, y después de todo, muchos coleccionistas estaban interesados en las antigüedades. Y mi mano no se levantó para vender. Aunque no lo usé. Y no creo que pueda conseguir mucho dinero por ello. Pero al menos algo. Y así comenzó a prepararse para la venta. Lavado allí algunas partes cambiadas, examinadas. Y aquí sucedió lo más interesante. Es bueno que haya decidido ajustarlo en lugar de venderlo como está. Pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizás paguen más que por el piso de uno derrumbado, y no creo que pueda conseguir mucho dinero por ello. Pero al menos algo. Y así comenzó a prepararse para la venta. Lavado allí algunas partes cambiadas, examinadas. Y aquí sucedió lo más interesante. Es bueno que haya decidido ajustarlo en lugar de venderlo como está. Pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizás paguen más que por el piso de uno derrumbado, y no creo que pueda conseguir mucho dinero por ello. Pero al menos algo. Y así comenzó a prepararse para la venta. Lavado allí algunas partes cambiadas, examinadas. Y aquí sucedió lo más interesante. Es bueno que haya decidido ajustarlo en lugar de venderlo como está. Pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado.
Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizás paguen más que por el piso de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizás paguen más que por el piso de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizá paguen más que por el suelo de uno derrumbado, pensado para un coche en regular estado. Quizás paguen más que por el piso de uno derrumbado. Y que Liam vino a la parte trasera del auto, haciendo señas a un Noah interesado para que lo siguiera con el gesto de un mago. Abrió el maletero. Dentro había una bolsa de basura negra, rota en algún lugar por la mitad, y dentro había cadenas de oro y anillos con piedras preciosas. Relojes, callejones, pulseras, aretes, una fortuna. El tipo jadeó sorprendido. Teniendo en cuenta toda esta riqueza de nuestra flota, Liam se rió entre dientes. Simplemente no donde lo estaba buscando. Parece que mis amigos se dieron cuenta de que pronto serían capturados. Y decidieron esconder los tesoros así para despistar a todos. Fingieron ser arrojados al río. En general, ahora tenemos suficiente dinero y su deuda aún se pagará. Solo es necesario actuar de acuerdo con la ley cuidadosamente, dijo Noé. ¿Cuánto es el 25% del costo? Todavía es mucho. Yo pienso suficiente. Por supuesto, asintiendo Liama. Las ganancias resultaron ser mucho más de lo que se necesitaba para llegar a un acuerdo con el bandido. Noah tomó solo la parte que se necesitaba para devolver la deuda. Dejó todo lo demás con Liam y su familia, aunque este último se ofreció a dividirlo todo en partes iguales. Inmediatamente después de recibir el dinero, Noah fue directamente a la casa de Steve. Estaba impaciente por ajustar cuentas con el criminal de una vez por todas, interrumpiendo cualquier posible conexión entre ellos, abriendo la puerta y viendo la amplia sonrisa del cirujano, el bandido inmediatamente se puso sombrío. Sin duda entendió perfectamente bien lo que eso significaba. Sin embargo, dejó entrar a Noah al departamento y se comportó como de costumbre, del cual salió, dijo con calma. Después de leer el dinero, que tiene un acuerdo. Pero aún piénsalo, tal vez vengas a mí voluntariamente. Sí, y junto con el hábito. ¿Sabes que no? Noah lo despidió. Altos principios morales y esas cosas eran nobleza, Steve se rió entre dientes. Pero ahí es donde el cirujano común tiene tanto dinero. Algo que no puedo creer que se hayan obtenido honestamente. ¿O me dirás que encontró el tesoro? No lo creerías, Noah se rió entre dientes. Eso terminó la conversación. Aunque Steve era un bandido, difícilmente se le podría culpar por el incumplimiento de los acuerdos. Ahora Noah podría estar absolutamente seguro de que nada de este lado lo amenaza ni a él ni a las personas que se convirtieron en su segunda familia. Antes de conocerlos, él mismo no entendía cuán importante es para él este sentimiento de tener personas cercanas y queridas. Sus propios padres se fueron bastante temprano. Y mientras vivieron, trabajaron duro para darle a su hijo un futuro mejor. Por lo tanto, apenas los conocía. Luego otra mala experiencia de matrimonio. Sí, esta es una competencia eterna con León. En una palabra, las circunstancias de la vida eran tales que amaba a la gente y siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero hasta los acontecimientos recientes, definitivamente no había nadie en quien realmente pudiera confiar. Y ahora aparecieron y le dieron esos sentimientos de calidez y ternura, que echó de menos toda su vida. Ahora finalmente sabía lo que era esperar en casa. Después de pagar la deuda, o le quedaba una cosa más importante que no pudo haber hecho antes, a pesar de todo su deseo, le quedaba una cantidad de dinero bastante decente. Les ha estado ahorrando cada cheque de pago desde que le debía a un bandido. Por supuesto, esto no sería lo suficientemente cerca como para pagar. Pero era imposible no hacer absolutamente nada. Ahora, sin embargo, tenía un propósito para gastar esos ahorros.
Les ha estado ahorrando cada cheque de pago desde que le debía a un bandido. Por supuesto, esto no sería lo suficientemente cerca como para pagar. Pero era imposible no hacer absolutamente nada. Ahora, sin embargo, tenía un propósito para gastar esos ahorros. Les ha estado ahorrando cada cheque de pago desde que le debía a un bandido. Por supuesto, esto no sería lo suficientemente cerca como para pagar. Pero era imposible no hacer absolutamente nada. Ahora, sin embargo, tenía un propósito para gastar esos ahorros. Sin pensarlo dos veces, fue a la joyería más cercana y eligió un pequeño y elegante anillo de oro blanco. Luego llamé a uno de los mejores restaurantes de la ciudad y reservé una mesa para dos allí. El asunto seguía siendo pequeño. Liam accedió gustosamente a sentarse con su nieta mientras los jóvenes tienen una cita. Pero propuso organizar un feriado común al día siguiente en honor al hallazgo del tesoro y la liberación de Noah del trabajo para una banda de delincuentes. Por supuesto, esta idea fue recibida con una tormenta de aprobación por parte de todos los miembros de la familia, especialmente del pequeño en la pared. Ella no entendía todo, por supuesto. Pero captó perfectamente cómo había cambiado el estado de ánimo de los adultos a su alrededor. «Finalmente puedo llevarte a un lugar decente», dijo alegremente Noah camino al restaurante. «Contigo, cualquier lugar se vuelve bastante decente». Melissa sonrió. «Sin embargo, no estoy seguro de que el entorno de este respetable lugar no me traiga recuerdos desagradables. Así que no te ofendas si quiero ir a un lugar menos pretencioso». «Bien. Por supuesto que entiendo. Pero no creo que debas preocuparte por eso». Y de hecho, el restaurante no se parecía en nada al lugar en el que Melissa, sin saberlo, tuvo que trabajar durante varios meses. Por su apariencia era hasta difícil decir que es uno de los mejores establecimientos de la ciudad. El minimalismo prevaleció en el interior. Pero de alguna manera incomprensible, el ambiente al mismo tiempo era muy acogedor, como si estuviera en casa. Y la comida fue deliciosa. Noah conocía y amaba este lugar desde su primer matrimonio, tratando de complacer a su esposa. A veces, cuando los fondos lo permitían, intentaba llevarla a establecimientos caros. Es cierto que la niña no apreció sus esfuerzos en pedazos, criticando la decoración de la sala. Explique que es un diseño elegante. Y hay una característica de los establecimientos verdaderamente elitistas. No funcionó. Desde su punto de vista, el restaurante debería haber estado gritando desde la puerta que algo lujoso te está esperando aquí, inmerso en oro y elementos decorativos caros. Y todo en este espíritu. Además, el oro y las joyas bien podrían haber sido una farsa. Pero mira, Rico. Pero realmente me gustó este lugar. Y estaba seguro de que Melissa se solidarizaría con él en este tema. Estos dos tienen mucho en común. A veces les parecía que se conocían de toda la vida. Nunca antes ninguno de ellos había sido tan fácil y cómodo con otra persona. «Es muy agradable aquí», aprobó Melissa desde la puerta. «Pensé que te gustaría». Noé le devolvió la sonrisa. Se dirigieron a una pequeña mesa cerca de la ventana, que tenía una vista maravillosa del jardín. Se instaló y realizó un pedido. El tipo le pidió al mesero que trajera otra botella de champán con un par de copas. Y cuando Melissa compró su bebida, casi los aplasta con un anillo. No hace mucho, comprado bien en una joyería, tuvo mucho éxito que el novio recién hecho fuera médico y pudiera asegurarse de que todo estaba en orden con su amada. Al cabo de unos minutos, ella se reía a carcajadas y lo miraba con una mezcla de deleite y desconcierto. «¿En qué melodrama viste esto?» «No tengo idea», dijo honestamente. «Probablemente, realmente lo vi en algún lugar del cine, pero durante mucho tiempo. Ahora bien, esta idea me vino a la mente y me pareció bastante exitosa». «En principio, ella es bastante buena», Melissa sonrió. «Y sí, por supuesto, me casaré contigo». La boda estaba programada unos meses después en el mismo restaurante. No había demasiados invitados, pero la compañía era cálida.
La celebración fue recordada durante mucho tiempo por todos los que asistieron como una de las mejores fiestas donde logró visitar. Todos estaban especialmente conmovidos por Nia, quien no podía entender por qué las mamás y los papás se casan. Después de todo, ya deberían estar casados. Con el dinero que quedó del tesoro, la familia decidió por unanimidad mejorar las condiciones de vida. Como resultado, inmediatamente después de la boda, los recién casados, junto con su hija y su padre, se mudaron a vivir a una casa privada. Su elección recayó en un terreno modesto pero limpio en el sector privado, ubicado en un pueblo vecino. Ninguno de ellos quería quedarse en casa. Después de todo lo que pasó aquí, los recuerdos de todo este asunto del tesoro eran desagradables. Además, fue perturbador darse cuenta de que siguen viviendo muy cerca de un importante jefe del crimen. Juntos decidimos que este no es el mejor lugar para criar niños. En la decisión también influyó el hecho de que se necesitaba urgentemente un médico con experiencia en un hospital de un pueblo vecino. Como jefe del departamento quirúrgico, dio la casualidad de que el anterior que ocupaba este cargo se fue a buscar fortuna a la capital. Y del resto del personal, ninguno tenía la cualificación suficiente. Tolia fue aceptada allí con gran placer. Eso sí, su sueldo ahora es algo más alto que antes. Con gran entusiasmo, emprendió reformas en su departamento, abrió cursos de actualización para sus subordinados y en su tiempo libre, él mismo se dedicaba a su capacitación. Como resultado, el departamento se convirtió en el mejor del hospital. De acuerdo no solo a la gestión, sino también a los pacientes. Los éxitos se observaron al más alto nivel. Y después de unos pocos años, recibió el puesto de médico jefe. Ahora tenía la oportunidad de hacer cambios positivos en el trabajo de todo el hospital, por lo que estaba increíblemente feliz. Por supuesto, Melissa apoyó a su esposo de todas las formas posibles y se regocijó por su éxito. En cuanto a León, el rival de toda la vida de Noah, las fuerzas del orden pronto se dieron cuenta de su fraude con drogas. Los pacientes no están satisfechos con la calidad del servicio. Un gerente sin escrúpulos presentó una demanda colectiva contra el hospital, que logró salir con solo una sentencia suspendida. Pero ahora en cualquier hospital lo aceptarían solo como conserje. Sí, y eso no es un hecho. Por supuesto, esto no podía sino afectar los ingresos de su familia. Al darse cuenta de lo que había sucedido, su esposa lo dejó de inmediato. Quería volver a Noah. Al enterarse de que ahora se ha convertido en un gran jefe con un muy buen salario. Pero aquí, por supuesto, se llevó una gran decepción. Al enterarse de que ahora se ha convertido en un gran jefe con un muy buen salario. Pero aquí, por supuesto, se llevó una gran decepción. Al enterarse de que ahora se ha convertido en un gran jefe con un muy buen salario. Pero aquí, por supuesto, se llevó una gran decepción. Solo que siempre supe que llegarías lejos. ¿En qué vale? Presentándose directamente en el departamento del hospital. Me enojé contigo entonces. Entonces ella se fue. Casi inmediatamente se arrepintió. Era demasiado tarde. Ahora, no es demasiado tarde. ¿Hace frío?, preguntó. Para tu información, tengo una esposa y un hijo, y ciertamente no voy a dejarlos por ti. Es una lástima, dijo ella, instantáneamente, cambiando a un tono serio. Bueno, te deseo suerte. Llama si tu esposa se aburre. Noah no dudó ni por un segundo que esta mujer no se quedaría mucho tiempo y probablemente sería capaz de ligar con otro hombre rico muy pronto. Estos nunca desaparecerán. Y así sucedió. Me encontré una especie de hombre de negocios metropolitano. Se enteró de esto por la invitación a la boda. Por supuesto, él no fue allí. No tengo ninguna duda de que fue enviado solo para decirle que mujer extrañaba. ¿Qué pasa con Steve? Su carrera criminal tampoco podía durar mucho. En la ciudad natal de Noah, el jefe de policía fue reemplazado, y si el anterior fue comprado por una banda criminal con menudencias, entonces este joven y de principios resultó ser demasiado duro incluso para este criminal.
No se dejó llevar por amenazas incorruptibles, ni por chantajes. En primer lugar, depuró las filas de la policía, no solo disparando, pero también enjuiciando a aquellos que condonan el crimen urbano. Y luego fue el turno del propio Esteve y su pandilla. Estos tipos son culpables de muchos delitos graves. Recibieron sentencias realmente grandes y es poco probable que alguna vez sean liberados. Y ya sea de Melissa, las hijas en crecimiento y Liam viven tranquilamente en su casa, donde reina la felicidad, la paz y el entendimiento mutuo. A lo largo de los años, la relación de los cónyuges no se ha enfriado, sino que parece haberse llenado de una pasión aún mayor. Todavía tienen citas, hablan de corazón a corazón y se dan regalos pequeños pero agradables. Nia considera a Noah su propio padre y él la trata de la misma manera. Y ya sea de Melissa, las hijas en crecimiento y Liam viven tranquilamente en su casa, donde reina la felicidad, la paz y el entendimiento mutuo. A través de los años, la relación de los cónyuges no se ha enfriado, sino que parece haberse llenado de una pasión aún mayor. Todavía tienen citas, hablan de corazón a corazón y se dan regalos pequeños pero agradables. Nia considera a Noah su propio padre y él la trata de la misma manera. Y ya sea de Melissa, las hijas en crecimiento y Liam viven tranquilamente en su casa, donde reina la felicidad, la paz y el entendimiento mutuo. A lo largo de los años, la relación de los cónyuges no se ha enfriado, sino que parece haberse llenado de una pasión aún mayor. Todavía tienen citas, hablan de corazón a corazón y se dan regalos pequeños pero agradables. Nia considera a Noah su propio padre y él la trata de la misma manera. Nia considera a Noah su propio padre y él la trata de la misma manera. Y ya sea de Melissa, las hijas en crecimiento y Liam viven tranquilamente en su casa, donde reina la felicidad, la paz y el entendimiento mutuo. A lo largo de los años, la relación de los cónyuges no se ha enfriado, sino que parece haberse llenado de una pasión aún mayor. Todavía tienen citas, hablan de corazón a corazón y se dan regalos pequeños pero agradables. Nia considera a Noah su propio padre y él la trata de la misma manera. Nia considera a Noah su propio padre y él la trata de la misma manera. Y ya sea de Melissa, las hijas en crecimiento y Liam viven tranquilamente en su casa, donde reina la felicidad, la paz y el entendimiento mutuo. A lo largo de los años, la relación de los cónyuges no se ha enfriado, sino que parece haberse llenado de una pasión aún mayor. Todavía tienen citas, hablan de corazón a corazón y se dan regalos pequeños pero agradables. Nia considera a Noah su propio padre y él la trata de la misma manera. Hablar de corazón a corazón y darse unos a otros pequeños pero lindos regalos. Nia considera a Noah su propio padre y él la trata de la misma manera. Hablar de corazón a corazón y darse unos a otros pequeños pero lindos regalos. Nia considera a Noah su propio padre y él la trata de la misma manera. Pero hasta ahora, ninguno de ellos sospecha que pronto habrá un poco más de ellos. Si te gustó la historia, espero tu apoyo con un botón de pulgar arriba para ti con solo un clic. Pero para mí es extremadamente importante. Gracias. Adiós y adiós.